alabanza, tuyo es el poder, y solo a ti te buscamos y solamente a ti te alabamos, Dios. Puedes darle un grito de alegría. Esperanza, sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Nuestra cobertura viene de lo alto, porque somos uno en Cristo. Una señal de impacto, transformando la humanidad con un mensaje de salvación. Continúa en sintonía. Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. No nos detendremos hasta ver su gloria en nuestra casa. Yo quiero en esta tarde invitarle que abra su Biblia, tome su libreta y tengamos un tiempo de palabra en el Señor. Y vamos a estar ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 4. Y a esa predicación le he titulado Las pruebas de fuego. Y ahora usted va a leer conmigo capítulo 4, verso 12, y dice la palabra: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Una vez más, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Incline su rostro y oramos al Padre en esta preciosa tarde, amado. Hemos adorado y hemos exaltado, Señor, tu trono. Te hemos glorificado con alabanza, con adoración, con cántico, con lenguas, y hemos declarado que, Señor, no nos detendremos hasta ver tu gloria. No nos detendremos hasta que veamos, Señor, el mover tuyo, Señor, en nuestras vidas. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, yo te pido que tú uses mi vida, Señor. Que tú puedas usar, Señor, mi vida, Padre Santo, y que podamos entender tu palabra, Señor, por el cual estamos en esa tarde, en ese lugar. Y la gente, Señor, que está allá en casa viendo esa transmisión, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te honramos y te damos toda gloria, te damos toda honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras usted en casa se pone cómodo con un vaso de agua, nosotros aquí vamos a soportar un poco más la prueba de fuego y meditando unos versículos de la Biblia. Y ahora quiero irme a Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a estar en el versículo 10. Es una palabra que se le da a la iglesia Filadelfia. Y yo creo que ya la iglesia de ese tiempo sabe y entiende que la iglesia Filadelfia es la iglesia de este tiempo. Pero también en medio de ese tiempo no solamente está la iglesia Filadelfia, sino que está la iglesia laodicense. Está la iglesia que es tibia, que es fría. Una iglesia que aún a pesar del tiempo que vivimos, no se arrepiente. Una iglesia que a pesar de todas las pruebas que podamos pasar, la iglesia se cree rica.
La iglesia se cree que se viste bien. La iglesia se cree que no necesita de nadie. La iglesia laodicense en ese tiempo se cree que está en el mejor momento. Y está mirando a la iglesia Filadelfia para ver cómo sus fuerzas se le van acabando, porque esa es la carta, dice, aunque tienes poca fuerza. La iglesia Filadelfia es una iglesia que se mantiene, aunque con poca fuerza se mantiene. Pero ahora en el verso 10, y quiero que estemos ahí, en el verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si usted está haciendo anotaciones en su libreta, porque usted considera que esa palabra es para ese tiempo, entonces usted va a ver, y quiero que vaya ahí conmigo y que investigue. Y la palabra prueba en la palabra griego, por lo menos hay 6 formas de escribir, o 6 tipos de prueba. Y la palabra prueba de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 es la palabra peirazo. Y esa palabra peirazo no es la misma prueba, que está en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Quiero nuevamente que vaya ahí para que usted pueda comprobar. Si usted tiene una Biblia interlineal, usted se dará cuenta que en el número Strong no es el mismo número peirazo, porque esta palabra, amados, no sorprendáis el fuego de prueba, y esta palabra prueba no es peirazo, sino es doquimazo. Entonces hay de pruebas a pruebas, y Dios necesita probar a los que son suyos, para después que venga una prueba para los que están en esta tierra. O sea, la prueba que viene sobre la iglesia no es la misma prueba que viene sobre el mundo entero. La prueba que está pasando la iglesia no es la misma prueba que está pasando el mundo entero. Aquí en este lado es peirazo, que es el mundo, y en la iglesia es doquimazo. Es una prueba para sacar lo mejor. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y después nos dice que el oro se prueba con fuego, y ese oro es perecedero. Y así también dice que vuestra fe, capítulo 1 de esta misma carta, en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, y esa palabra prueba viene siendo otra vez la misma, doquimazo. La palabra entonces doquimazo tiene que ver con la prueba de la iglesia. A ver, no sé si me estoy dando a explicar, y si no, trataré de explicarlo de otra manera. Amada iglesia, si en estos días usted y yo estamos sintiendo que no aguantamos, que no soportamos, si usted allá en casa está sintiendo duro el encerrón, si es que en verdad está encerrado, pues imagínese para el peirazo que va a venir en los próximos días, para la prueba que va a venir sobre este mundo, que no tiene nada que ver con lo que nosotros como iglesia estamos viviendo. Y entonces dice la palabra que nosotros tendríamos que ser probados. Usted y yo tenemos que ser probados. Y yo veo
cómo Dios prueba o ha probado a sus fieles durante todo este tiempo. Y quiero que me acompañe al libro de Daniel, capítulo 3. El libro de Daniel, capítulo 3. Cuando lo tenga, puede escribir ahí, amén. Y mucho he hablado de este episodio y hoy lo vamos a leer con detención. Y muchas veces nosotros pensamos que porque somos hijos de Dios, somos inmunes a los problemas, somos inmunes a las enfermedades, somos inmunes a la crisis, somos inmunes a todo tipo de situación que se vive en esta tierra. Muchas veces nosotros tenemos una perspectiva equivocada, errónea, porque interpretamos erróneamente las escrituras. Porque cuando yo veo en la palabra de Dios que Dios a los que llama los mete a prueba, que Dios a los que Él llama los procesa. Y lo he dicho en muchas ocasiones, que para Dios es tan importante la prueba, para Dios es tan importante el examen que tú y yo obtengamos mediante el llamamiento. Mire, Dios nos llama, Dios nos prepara, nos capacita, Dios nos envía y Dios nos provee. Pero cuando nos llama, muchos de nosotros pensamos que como ya me llamó, ya estoy listo para desarrollar el ministerio sin antes pasar la capacitación y la prueba. Si usted quiere entrar a alguna escuela educativa, primeramente usted tiene que hacer un examen de admisión. Y en ese examen, no porque usted ya lo hizo, significa que usted ya pasó la prueba. Usted tiene que esperar los resultados. Y quiero atreverme a decir estas palabras, y ojalá usted pueda meditar en las próximas palabras que voy a decir. Tengo la impresión, tengo la sospecha que esta prueba es la prueba última de la iglesia para ser arrebatada. Es muy probable, que la iglesia a lo mejor no regresemos nuevamente a los templos, porque es muy probable que el arrebatamiento vendrá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y antes de que Dios se lleve a los suyos, los tuvo que haber probado. Y entonces los llama, los prepara, los prueba, los envía. Y yo veo a Daniel, que lo hemos estado leyendo de algunas semanas atrás, o lo hemos estado mencionando. Daniel y sus 3 amigos son probados. Seguramente Daniel, algunos historiadores dicen que cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, Daniel tendría entre 17 a 20 años. Él era un joven. Por eso él estaba listo para entrar al palacio, porque todavía no era un hombre de guerra, pues todavía era un jovenzuelo. Y a ese jovenzuelo todavía le quedaban algunos años de formación. Según la cultura judía, de los 13 a los 20 años se le llama la etapa de formación. Todavía el joven podría aprender, cambiarle el ADN y cambiarle la identidad, cambiarle sus palabras, cambiarle su lengua, que lo vimos el domingo pasado, que quisieron ponerle la lengua caldea, la lengua de los caldeos. Y él, Daniel y sus 3 amigos, ellos propusieron en su corazón aferrarse a Dios, no importando el doquimazo que tendrían que pasar, o sea, la prueba
que tendrían que pasar. Y yo veo a esa prueba, le llamo la prueba de fidelidad. La prueba de fidelidad. Dios tiene que pasarnos por esta prueba. Y escúcheme bien, amada iglesia, usted y yo podemos decir yo soy fiel a Dios. Pues no se sabrá si usted es fiel a Dios hasta que no tenga la oportunidad de ser infiel. El hombre puede decir yo soy fiel a mi esposa, a mi mujer, mientras no tenga una oportunidad. Cuando tenga la oportunidad sabremos si ese hombre fue fiel a su mujer o no lo fue. Yo puedo decir yo amo a Dios. Un hombre seguidor de Jesucristo, amigo de Jesucristo, del círculo íntimo de Jesús, llamado Pedro, le dijo: Señor, yo doy mi vida antes de que te pase algo a ti. Pero en la hora de la prueba, del doquimazo, él no hizo lo que dijo. Él tuvo miedo. Y ahora yo veo en el verso 17, si me acompañan ahí, Daniel 3, verso 17. Gloria a Dios. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18. Y si no, sépase, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Yo veo aquí que sus amigos de Daniel, el cual me dice aquí sus nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, aunque estaban viendo el horno de fuego, ellos dijeron: sépase, oh rey, que no doblaremos rodillas. Ellos estaban teniendo la oportunidad de su vida para decirle a su Dios: yo soy fiel a ti, Señor, yo soy fiel a ti. Y qué difícil se nos hace, decir yo soy fiel a ti cuando estás en medio del doquimazo, en medio de la prueba. Hace algunos años, hace como 10 años, después de salir del reclusorio, porque estábamos yendo a predicar, y después de salir del reclusorio, se lo voy a contar rápido para que no se mire a chisme esto. Salí del reclusorio y cuando me iba subiendo a mi carro, 2 hombres me dijeron: ¿nos puedes dar un ride a la entrada de Tuxpan, donde está la carretera? Los que conocen el reclusorio de Tuxpan saben que hay una terracería de aproximadamente 2 kilómetros. Y yo le dije a estos hombres: está bien. Se subieron, y cuando ellos se subieron, el de atrás me puso una pistola y el de adelante me empezó a poner unos videos de cómo estaban haciendo sus fechorías con la gente, cómo le quitaban la piel de su rostro sin sedarlos, cómo les cortaban los dedos con pinzas. Y me dijeron estos hombres: así te vamos a hacer, danos la dirección donde quieres que mandemos todos los pedazos de tu cuerpo. Y cuando ellos empezaron a decirme estas palabras y yo sentía la pistola en uno de mis costados, mis piernas empezaron a pegarse el uno con el otro. Y luego me dijo: no hagas señas. Y entonces vino un espíritu de cobardía en mi ser y empecé a temblar. No podía hablar. Si yo hablaba, mi voz se iba a debilitar, y ellos se iban a burlar de mi voz. Y entonces recuerdo que yo empecé a orar en mente y yo le dije: Señor, por favor, dame una oportunidad, y muchas otras palabras. Escúchame bien: en medio de la prueba, tú y yo debemos de permanecer fieles o infieles. Y ellos me dijeron: te dijimos que ya no vinieras a predicar a la cárcel, ¿y por qué has venido todavía?
Claro que si yo hubiese podido hablar en ese momento, quiero serle sincero a usted, yo le hubiera dicho a esos hombres: ya no voy a venir a predicar. Pero gracias a Dios que Dios no me permitió hablar, sino que me mantuve callado por todo el tiempo que me dieron de vueltas en la periferia de Iguala. Pasaron minutos que para mí fueron horas. Pero en ese momento es cuando tú y yo, nuestra fe es probada. ¿Le crees a Dios o a quién le estás creyendo? Yo quiero decirle que gracias a Dios Él me dio fuerzas, Él me dio esa seguridad. Y recuerdo que después de unos 50, 60 minutos empecé a hablar con ellos y empecé a hablarles del amor de Dios y de la salvación. Y le dije: está bien lo que ustedes vayan a hacer, para mí me hacen un favor, me van a acercar a Dios. Saben, yo estoy confiado a dónde voy, pero si tú en esa noche, si tú en esa tarde tú mueres, ¿a dónde vas a ir? Los 3 amigos de Daniel dijeron: sépase, oh rey, que nuestro Dios nos va a librar de tu propia mano. Y si así no fuere, sabes, no serviremos a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar a la estatua que has levantado. Dios quiere probar en estos tiempos nuestra fidelidad. En ese tiempo de doquimazo para la iglesia, mientras tú estás en casa, donde nadie te ve si oras, donde nadie te ve si cantas, donde nadie te ve si danzas, Dios está probando tu fidelidad. ¿Amas a Dios? ¿Sirves a Dios? ¿O necesitas estar en una congregación para decir que amas? La iglesia está siendo probada, pero esa prueba no se compara a la prueba que ha de venir, a lo cual Dios le llama la hora de la prueba. Yo digo: oh Señor, va a ser una hora nada más. Pero si el tiempo de Dios, una hora, no sé cuántos años sean. Aleluya. Dios va a probar nuestra fidelidad, como también en ese tiempo está probando nuestras ofrendas. Él está probando tu ofrenda. Y cuando hablo de ofrenda, no estoy refiriéndome a una ofrenda monetaria, aunque debo decirte que también esto lo incluye ahí en ese punto. Pero yo quiero llevarte a Génesis capítulo 22. Gloria a Dios. Y yo quiero que Dios guarde mis palabras, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo, cuando él solamente está midiendo nuestras palabras, y cuando tú y yo hablamos, el enemigo inmediatamente envía. Y a veces he sentido los ataques del enemigo, pero también sé que Dios permite todo. Y si Dios permite cada momento que tú y yo podamos pasar de tribulación, de aflicción, de desierto, de prueba, es porque Dios seguramente está esperando una reacción tuya a favor. Y en Génesis capítulo 22, Dios ha hablado con un hombre diferente sobre la tierra. Un hombre que yo sé que en esa generación hay hombres diferentes. En esa generación que profética hay hombres que se están levantando y que saben que es su última oportunidad, y Dios los está preparando y Dios los está capacitando. Y yo creo que Dios va a hacer algo muy, muy profético en esos días. Y se levantó un hombre llamado Abraham. Y Abraham, dice la palabra que él le creyó, y se conoce como el padre de la fe, porque él por fe creyó y salió y empezó a caminar aquello invisible que todavía él desconocía. Y cuando Dios el Padre le dijo que sería padre de multitudes, escúchame bien, y yo quiero que prestemos atención otra vez a estas palabras. Dios nunca le dijo: te voy a dar un hijo, le dijo: te haré padre de multitudes.
es que la promesa de Dios no se va a encerrar en algo que tú y yo a lo mejor queremos, sino va a ser mucho más allá. Y entonces ahora que Abraham ha tenido a su hijo Isaac, ahora que Abraham ha despedido a su hijo Ismael y ha salido de casa y se ha quedado solamente con Isaac, Isaac, al que ama mucho, mire lo que dice en el verso primero. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y mire cómo fue su prueba. Le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo. Y hay una coma. Y seguramente Abraham dijo: Ismael. Dijo: no, tu único, Isaac. Hey, ¿a quién amas? Al de la promesa. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Si le hubiera tocado a uno de los pueblos del pueblo de Israel, hubiera dicho: para eso me has dado un hijo, para que ahora me lo estés pidiendo. Muchas veces nosotros no entendemos el propósito. Muchas veces usted y yo, nuestra mente, nuestra vista está tan corta y limitada que no alcanzamos a percibir la grandeza del propósito divino, celestial, eterno que Dios tiene para con nosotros, y solamente nuestra vida la aferramos en 70, 80 años en éxitos momentáneos, en éxitos pasajeros, en éxitos donde no tiene nada que ver con el propósito de Dios. Y Dios le está diciendo: hey, en el monte que te voy a mostrar, en el monte Moriah, ahí me lo vas a ofrecer en holocausto. Hey, ¿sabes qué diferencia hay entre una ofrenda y una limosna? Es que una ofrenda te tiene que doler. Una limosna es lo que te sobra. Una limosna es lo que tu corazón ya no lo quiere y dice: entonces lo voy a llevar al altar de Dios y voy a ofrendar. Pero Dios está aprobando nuestra ofrenda. Y vuelvo a repetirte, no se está refiriendo solamente a monetario, no se está refiriendo a dinero, sino que se está refiriendo a lo que tú y yo tenemos por concepto de ofrenda. O sea, la alabanza es una ofrenda a Dios, pero muchas veces tu ofrenda apesta delante del trono de Dios, porque le estás dando de lo que te sobra, le estás dando de las pocas fuerzas que ya no, que solamente te están quedando, le estás dando a un rostro que no se merece Dios que lo mire en el altar o en el lugar donde tú has levantado tu ofrenda. Voy a cantar, pues está bien, voy a cantar y voy a hacer un altar familiar, como dice el pastor o los hermanos, vamos a cantar, y no estás ofrendando correctamente. Hey, tienes que ofrendar algo que te duela. Tienes que ofrendar algo que te duela. ¿Eso qué significa? El horario. ¿Qué significa? Lo que te está doliendo en tu corazón. Tienes que dar lo que tú amas, lo que tú tienes, lo que tú añoras. Tienes que soltarlo para que Dios multiplique, para que Dios bendiga, para que Dios prospere, para que Dios se muestre delante de ti como Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Recuerdo que este es el primer año en la iglesia donde hablamos acerca de primicias, y algunos hermanos entregaron sus primicias. Y yo sé, y no me van a dejar mentir los hermanos que entregaron su primicia, que en ese tiempo de prueba Dios ha sido fiel con ellos. Dios ha sido bueno con ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios está probando tu ofrenda. Tú tienes que aprender a dar.
lo que más amas. La ofrenda debe de desprenderse. Y quiero llevarte a la ofrenda de Génesis capítulo 4. No sé si termine, porque el tiempo es corto. Verso 3. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y así se expresa la Biblia. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto, verso 3, de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero cuando dice el verso 4, y Abel trajo también, mire, de lo primero de sus ovejas, de lo más gordo, o sea, de lo escogido. Dios quiere de ti lo primero y lo escogido. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Tú decides en ese tiempo de prueba cómo vas a ofrendar. Amada iglesia, tú y yo tenemos que ofrendar nuestra alabanza en la mejor actitud. ¿Sabes? Es verdad lo que se está posteando en redes y están diciendo: le has llamado a tu pastor, le has preguntado cómo se siente. Y estoy seguro que el 90% de los pastores estamos enfrentando guerras colaterales, literales, guerras que el enemigo está dando con exactitud. ¿Y cuántos pastores, siervos, hombres de Dios están enfrentando estas guerras solos? No es fácil en medio de la nada. No es fácil en medio de lo que tú empiezas a mirar, en medio de lo que el diablo quiere que tú pienses y que tú determines y confíes y digas: yo confío en mi Dios. Hey, te lo está diciendo un pastor. No es fácil, pero sí es posible. Sí podemos confiar. Sí podemos decir: Señor, voy a esperar en ti. Quiero irme más adelante, Segunda de Corintios, y quiero llevarte a la tercera prueba. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire, la gracia de Dios vino después de una prueba. La gracia de Dios vino después de una prueba. Y mire lo que dice: que en grande prueba, ¿de qué? De tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La prueba de la tribulación o la prueba de aflicción. La iglesia de Macedonia era una iglesia que el mismo apóstol Pablo lo describe, que él con sus colaboradores llegan a una decisión y dicen: ok, vamos a recibir ayuda de la iglesia de Corinto, vamos a recibir sus ofrendas para que nos ayuden en el ministerio. El apóstol Pablo no pedía ofrendas, pero había una iglesia que había aprendido ese principio de generosidad.
Y estoy hablando simplemente de ofrendas, no estoy hablando de diezmos, estoy hablando de ofrendas. Y dice la palabra que entonces el apóstol Pablo y sus colaboradores llegaron a un acuerdo, pero a la iglesia de Macedonia no le vamos a hacer mención de esto, porque es una iglesia que está en un tiempo de doquimazo, en un tiempo de prueba, en un tiempo de aflicción, en un tiempo de tribulación. Están pasando un momento de pobreza. Pero mire cómo se expresa el apóstol Pablo. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, pero espérame, y su profunda pobreza. El hecho que tú y yo seamos pobres no significa que vamos a llevar una vida amargada. El hecho que tú y yo a lo mejor hoy no pudiste disfrutar de un rico platillo no significa que te va a quitar el gozo. Tú tienes que venir a alabar al Señor con gozo y con alegría. Y cuando tú y yo soportamos, somos aprobados en esa prueba, mira lo que pasa: abundaron en riqueza de su generosidad. Y quiero darte los versículos siguientes. Pues yo doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los hermanos de Macedonio no se hacían los locos cuando pasaba el ofrendero. Los hermanos de Macedonio no se hacían los locos del domingo de ofrenda. Los hermanos de Macedonia no se hacían los locos como que no oí, como que no revisé el WhatsApp, como que no he visto ninguna información acerca de eso, sino que los hermanos de Macedonia, cuando supieron que la iglesia de Corinto estaba aportando para el ministerio, ellos se sintieron mal y dijeron al apóstol: nosotros queremos participar. Y entonces el apóstol Pablo les dijo: no, ustedes no pueden participar. No, te ruego que nos dejes participar. No, espérense, a lo mejor vendrá un tiempo. No, permítenos por favor participar, pidiéndonos, dice el verso 4, con muchos ruegos. Dice con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pero yo a esa prueba no le llamo la prueba de la ofrenda, le llamo la prueba de la tribulación. Porque ellos estaban en gran tribulación, pero eso no les impidió que ellos pudieran participar. Yo creo que la iglesia de Macedonia, si en esos tiempos viviera la iglesia, o si ellos hubiesen tenido las posibilidades que tenemos tú y yo, de internet, de dispositivos inteligentes y conexión, yo creo que el apóstol Pablo hubiese hecho varias transmisiones desde la cárcel y no tendríamos 38 conectados. O no tendría el apóstol Pablo 38 conectados, tendría a todo el pueblo de Macedonia esperando una palabra del Señor, esperando una dirección de Dios. ¿Cómo estás viviendo estos días de prueba? ¿Cómo estás pasando las pruebas de fuego? Porque esto, escúchame bien, iglesia, esto va a determinar tu arrebatamiento. Si tú y yo seremos transformados, si tú y yo seremos trasladados, en esto se va a determinar cómo andas en estas pruebas, cómo andas en fidelidad, cómo andas en la ofrenda al Señor, en alabanza, cómo andas en la prueba de la aflicción, en la prueba de la tribulación. Mire lo que dice el Salmo capítulo 105. Vaya conmigo ahí. Versículo 17.
Y se está hablando de José. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová, ¿qué dice? Le probó. Escúchame, es otro joven amado por su padre. Es un joven que tiene una túnica de 7 colores, que ya lo hemos predicado, son los 7 procesos. Cada color es un proceso. Y José es procesado 7 veces, como los amigos de Daniel en el horno, 7 veces calentado. Pero José sabía que los sueños que él había tenido en su infancia un día se llevarían a cabo, y que él no tenía la impaciencia, sino que él tenía la seguridad de quién se lo había revelado. Yo no sé quién te ha dicho que tienes un llamado. Yo no sé quién te ha llamado al servicio, pero si ha sido Dios, tú y yo debemos de confiar entonces en el llamado. No importa lo que tú y yo podamos ver alrededor de nosotros. José se mantuvo fiel en la cisterna, y te puedo enumerar los 7 procesos: la cisterna, el mercado de esclavos, el palacio de Potifar, la cárcel, la cama con la esposa de Potifar, las pruebas que él pasó. Te he mencionado 5, pero él sabía que él tendría que mantenerse firme para que Dios cumpla lo que le había dicho. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 8. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído tu Dios esos 40 años en el desierto. Mire, yo le llamo la prueba del desierto, para afligirte, para probarte. Y la prueba del desierto, lo que procesará, lo que probará, será tu corazón. Hay un dicho de la gente que dice: de lengua me como 2 platos. O sea, tú y yo podemos decir que amamos al Señor y que somos fieles. Amada iglesia, cada uno de nosotros hemos sido procesados. Yo no sé si tú has visto ese tiempo de prueba, pero yo he pasado pruebas. Y eso es algo loco lo que voy a decir, y mis palabras sé que van a ser filtradas, pero sé lo que estoy hablando. Pero el Señor me dijo lo siguiente, y estoy usando esa palabra. El Señor me dijo, es una palabra fuerte, es una palabra que no la debemos de usar por usarla nada más. Pero el Señor me dijo: ¿confías en eso o confías en mí? Y se estaba refiriendo a un tratamiento donde el doctor o la doctora me dijo: usted se lo tiene que tomar y usted tiene que llevar las indicaciones al pie de la letra. Y es que en medio de la prueba tú te afliges. Es que en medio de la prueba, mira, una cosa es que tú vayas a visitar a un enfermo y le digas todo está bien. Una cosa es que tú le digas a una persona que está sufriendo de ansiedad: hey, no te vas a morir, respira. Pero la persona que está pasando el momento de ansiedad
Está diciendo, no, si usted estuviera aquí, usted supiera cómo siento los piquetes, no puedo respirar, el pecho me aprieta. Pero en medio de la prueba, el Señor quiere probarnos y Él quiere saber, pero espérame, ¿cuál es el fin? Porque espérame, quiero decirte algo, amada iglesia. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? ¿Eso qué significa? Que Dios todo lo sabe. O sea, que Él no necesita examinar mi corazón. Él sabe lo que hay en mi corazón. Él no necesita meterlo a prueba, mi corazón. ¿Por qué lo está metiendo a prueba? Porque Él lleva unos apuntes, para que cuando yo me presente delante de Dios me diga, yo te hice la prueba. El día 4 de mayo, ¿recuerdas ese día? Lunes. Y espérame, yo me estoy recordando del 4 de mayo porque apenas pasó y sé lo que viví el 4 de mayo. ¿Recuerdas? 3 de la mañana te estaba probando. Yo estaba expectante cómo ibas a reaccionar en medio de la prueba. De eso se trata. Porque te voy a leer una versión y quiero que vayas ahí antes de que se me pase, porque esa predicación, hermanos, ya se echó a perder. Filipenses 1:10. O al no ser que usted me escriba, hermano, que va a esperar todos los puntos que traigo acá, pero ya, según en mi reloj, faltan 13 para las 8. Y apenas voy en la cuarta prueba. Y dice la palabra, mire, y ya me trajeron más gasolina, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pero te lo voy a leer en otra versión. En este tiempo, tú y yo, porque sí tenemos mucho tiempo para examinar, tenemos que examinar cómo andamos, para que aprobéis lo mejor, para que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, para que pongáis a prueba y aprobéis. RCB. Entonces, lo que Dios está haciendo en cada desierto, en cada proceso, es cómo tú y yo reaccionamos ante esa prueba. La prueba de fidelidad, la prueba de tus ofrendas, la prueba de la aflicción o de la tribulación, la prueba del desierto. Pero mira, voy a dar un versículo, 2 de Corintios capítulo 2 versículo 9, y quiero que vayamos a esta siguiente prueba. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros, ¿qué dice? Sois obedientes en todo. Y yo le llamo entonces la prueba de la obediencia. ¿Cómo andas en la prueba de la obediencia? Ahora, me faltan 2 todavía. ¿Qué es obediencia? Muchos tenemos un concepto o una definición equivocada de la obediencia, porque pensamos que obediencia es que
cuando se nos indica como 2 o 3 veces, a la tercera vez tendríamos que hacerlo. Yo veo a un joven movido en obediencia de una manera. Mira, quiero llevarte ahí a primer libro de Samuel capítulo 3. Y en primer libro de Samuel capítulo 3, no lo traía aquí en este borrador, pero el Señor me está dando esta cita porque probablemente tú estés diciendo, ajá, ¿obediente a qué? ¿Para qué me sirve la obediencia? Wow, qué tan importante es que cuando alguien te diga levanta tus manos, tú tengas que levantar tus manos. No cuestiones para qué voy a levantar mis manos, por qué voy a decir amén, por qué voy a decir gloria a Dios. Tú tienes que obedecer y decir amén, gloria a Dios. Hey, levanta tus manos. Voy a levantar mis manos sin cuestionamiento porque estoy aprendiendo a obedecer. La obediencia, te va a conectar con el llamado. Si tú no obedeces, nunca escucharás el llamado de Dios. Quizá el primer punto que deberíamos de haber tratado no era fidelidad, sino obediencia, porque la fidelidad no se ve al principio, sino se ve en el transcurso del caminar. En el caminar tú y yo vemos si somos fieles a Dios. Voy a ofrendar porque todavía tengo para ofrendar y hasta para comprarme unos tacos al pastor. No que le compren tacos al pastor, sino que se coman unos tacos al pastor. Por eso soy fiel a Dios. Pero espérame, Dios va a probar nuestra fidelidad, nuestra generosidad, cuando tengas los últimos 20 pesos en tu bolsa y Dios te diga, dame lo que tienes en tu bolsa. Dios va a probar la fidelidad, pero la obediencia te va a conectar. Y yo veo en primer libro de Samuel capítulo 3 el llamamiento, de hecho así se llama, el llamamiento de Samuel. Y Samuel está en la cámara, ahí en la iglesia, en el templo, y de repente él escucha una voz y dice Samuel. Y cuando Samuel escucha la voz, él se levanta inmediatamente y va a donde está Elí acostado, el versículo 2, en su aposento, cuando sus ojos ¿versículo qué es? Verso 4, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Corriendo luego fue a Elí y le dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Escúchame, si Samuel viviera en nuestros tiempos o nosotros en los tiempos de Samuel, no volveríamos a levantarnos, porque ya me dijo que no me llama. Pero yo veo a Samuel. Ahora él va y le dice, Elí, aquí estoy, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Verso 7, Samuel no había conocido aún a Jehová. Híjole, Samuel no había conocido aún a Jehová. Pero ¿sabes qué estaba haciendo? Le escuchaba, le obedecía. Aunque no le conocía, le obedecía. La palabra de Jehová le había sido revelada, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare le dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Escúchame, ahí es donde viene el versículo, el versículo que quiero aquí ministrar. Versículo 10. La obediencia va a hacer que venga Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice el verso 10. Y vino Jehová. Primero Jehová le hablaba,
Primero Jehová estaba mirando, probando su obediencia. Samuel. Y él se levantaba. Elí, ¿me llamas? No, no te llamo, ve, acuéstate. Y Dios probando el corazón y el oído de Samuel. Samuel. Y él se levantaba hasta que le dijo el padre Elí: quien habla como yo es el Padre Jehová de los ejércitos. Si él te hablare, dile: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y el verso 10 dice: y vino Jehová, mire, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Aquí termina. El Padre ha puesto la cereza del pastel. Si tú y yo en medio de la prueba alcanzamos a percibir la voz de nuestro Dios, si tú y yo en medio de la aflicción, en medio del desierto, si tú y yo en medio de la enfermedad, en medio del dolor, si tú y yo en medio de la escasez, en medio de la pobreza, alcanzamos a oír la voz de Dios, Él vendrá y se parará frente a nosotros y nos llevará con Él, porque nos va a librar. Es lo que le está diciendo a la iglesia Filadelfia, capítulo 3. Le está diciendo: yo te libraré de la hora de la prueba, vendré a ti y te libraré. Pero para que Él venga a ti, tú y yo tenemos que oír la voz de Dios. La prueba de la obediencia. La prueba de la obediencia trae muchos recursos de vida. La prueba de la obediencia trae muchos beneficios. Primero es que te permite oír la voz de Dios. Lo segundo es que produce vida en ti. Lo tercero es que te llama, te hace un llamamiento. Y lo cuarto es de que Él te va a guardar de la hora, del peirazo, de la prueba de fuego que vendrá para este mundo. Lo que tú y yo estamos viviendo en estos días, amada iglesia, lo que tú y yo estamos viviendo en estos días no se compara a lo que ha de venir. Que no te sorprenda lo que se empiece a publicar en redes los próximos meses, lo que vendrá en Estados Unidos, lo que vendrá en otras naciones, lo que vendrá en otros lugares. Que no te sorprenda. Lo que tú y yo debemos de preocuparnos es cómo estamos reaccionando en las pruebas de fuego. Yo quiero invitarte que te pongas de pie.